Continuamos en este día lunes realizando este programa juntos y obviamente que juntos saludamos también a nuestros auspiciadores. Y está con nosotros el Mercado Lo Valledor, que está comprometido con un futuro sustentable, revalorizando los desechos y excedentes orgánicos, destinándolos gratuitamente para el consumo animal. El Mercado Lo Valledor tiene una gestión de ingeniería que además ha reducido el 40% el consumo de agua en sus instalaciones, como un importante aporte para enfrentar la crisis de la sequía. Y continuamos pues, doña Carla Rubilar, en este último bloque de este programa. Oiga, sí, y la verdad que tenemos un invitado de lujo en un día, como ya comentábamos al inicio, que es muy relevante, porque qué más ad hoc que hablar efectivamente del bullying. Y en ese sentido tenemos a alguien que ha escrito sobre esto y que queremos que nos cuente un poquito de qué se trata de su libro, que probablemente tú vas a presentar y profundizar, Cristian. Pero yo quiero partir diciendo de que me parece increíble, y esta es la gracia de tener este programa, de tocar los temas que muchas veces no se abren los espacios suficientes, así que queremos darle la bienvenida a Carlos Otondo, autor de Macho Beta. Buen nombre tiene el libro. Muchas gracias, de verdad, un gusto conversar con ustedes. Bien, hablamos cerca del micrófono, así se escucha más, Carlos, por favor, perfecto, ayúdame, porque ya ha iniciado, ¿cierto?, el año escolar acá en Chile, y el tema del bullying, por supuesto, que vuelve a estar en el centro de atención. Fíjate que según un estudio, Carla, de la ONG Bullying Sin Fronteras, realizado entre enero del 2020 y diciembre del 2021, hubo un aumento de un 40% en estas denuncias de maltratos físicos y psicológicos en los colegios más públicos y privados. Carlos, ¿qué te lleva a escribir Macho Beta? ¿Y por qué el nombre? Me costó un montón, o sea, es una historia súper cruda que habla una historia, perdón la redundancia, que pasó en los años 90 en Curicó. La Alianza Francesa de Curicó específicamente, donde yo fui víctima entre el año 94 y el 99 de un bullying severo, donde mi único pecado era tener la voz un poco más fina. Wow. Entonces estos fueron partidos como que al principio hacían como gemidos cuando yo hablaba, desde el primer día de clase que llegué ahí, hasta que llegó a agresiones físicas, sexuales, tortura psicológica, y básicamente eso cuento en el libro, intercalado con qué pasó después, hasta el año pasado. Claro, fíjate cómo un intento de suicidio puede cambiar tu vida, puede cualquiera convertirse en un modelo publicitario, cómo entrar a la oficina del hombre más poderoso de Chile, cuán peligroso es llevar una raqueta de tenis a un partido de fútbol, y cómo humillar a tu familia con un caño de striptease. Es parte de la contratapa. Sí, básicamente escribí eso pensando en descolocar un poco a la gente. Yo soy director creativo y guionista hace muchos años, y le metí mucho de eso también al libro, obvio, si es parte de... Y no darle esa seriedad que a mí me da un poco de susto, que era como... Igual creo que dentro de situaciones terribles se pueden hacer más digeribles cuando uno hace ese tipo de comentarios. Partiendo por la portada, que es un juego de video que me encantaba cuando era chico. Pero Game Boy. Un Game Boy. Claro. Mi abogado me dijo, no lo digáis, porque Nintendo te va a demandar. No, pero se parece. Es parecido. Pero básicamente me demoré mucho en escribir esta historia. O sea, cada capítulo yo terminaba avergonzado, llorando. Me acuerdo que una vez una amiga se sentó al lado mío y yo estaba escribiendo esto para mostrarme una referencia en YouTube, y la Sandra, y yo cerré el computador como con vergüenza cuando cuento lo que pasó con la pelota de fútbol, que es otra cosa bien macabra que pasó. Entonces yo decía, si es que tengo vergüenza de la gente más cercana a mi vida, imagínate, cuento esto en un libro para todo Chile y potencialmente todo el mundo. Y está, y lo hice, lo tienen ahí a disposición de ustedes. Oye, Carlos, te escuchaba con detención. Claro, a veces uno pasa un poquito como por encima de las frases, pero cuando uno le pone el peso y dice, bueno, esto no es novela, esto es vida real, claro, está escrita efectivamente en prosa de novela, uno se pregunta, ¿qué hay detrás finalmente de tener la valentía y la fuerza de exponer las cicatrices, los dolores, las heridas más profundas que alguien puede tener? ¿Qué buscas tú, Carlos, con este libro? Porque claramente plata no es, porque los libros hace mucho rato no son una fuente de
de grandes recursos para quienes escriben. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es lo que te motiva, Carlos, finalmente, de algo tan difícil como exponer el sufrimiento propio? Yo siempre he escrito de chico. Y básicamente, primero yo empecé a escribir episodios de mi vida como terapia sanadora. Esto parte con un intento de suicidio el año 2006, donde intenté suicidarme donando sangre en todas las clínicas de Santiago. Lo que fue bastante... La gente se ríe y está bien, sí, es como absurdo lo que hice, infantil y todo. Y después empecé a pensar, ¿y por qué llegué a un punto en que yo creí que tenía que morirme? Porque claro, mi autoestima era tan pequeña, tan destruida en ese momento, que yo dije, en algún momento tengo que haber llegado hasta ese punto donde sentí que lo mejor que le podía hacer, el favor más grande que podía hacerle al mundo, era dejar de existir. Y espero que nunca nadie más sienta eso en su vida, de verdad, en cualquier condición. Que nadie diga me tengo que morir porque soy un estorbo en este mundo. Que eso me pasó. ¿Por qué llegué a ese punto? Por un colegio que nunca puso los ojos donde correspondían. ¿Colegio solamente de hombres, Carlos, en ese tiempo? No, colegio mixto. Ya, ¿y que tú no llegaste en primero básico? ¿Te integras en algún curso de intermedio? Quinto básico hasta primero medio. Ya, que son los años más duros de este flagelo que el bullying, y que con las redes sociales y todo se ha ido incrementando. Es interesante verlo, y aprovecho, Carlita, de contarle a nuestros radioescuchas que la editorial Forja, a través de Carlos, ¿cierto?, nos ha enviado un libro para regalar, así que lo vamos a poner en tu cuenta la cuenta de redes sociales nuestra, ¿cierto?, juntos, del Instagram, a ver si lo podemos regalar ahí a quien estimemos conveniente. No se me ocurre, me acabo de acordar, entonces no sé si hacemos un concurso o algo. Hagamos un concurso, pues, don Cristian Pina, me parece muy bien, el primero de Juntos. ¿Por qué deberían ganarse el libro? Y ahí decidimos, ¿cierto?, a la persona que entregue la respuesta más sincera. Acá hay un poco de historia y una novela entonces que nos invita a reflexionar del bullying. Tú ibas de fracaso en fracaso, literal. Sí. Mi vida entera ha sido de fracaso en fracaso. Pero eso ayuda... Y orgulloso de mi fracaso, yo estoy muy orgulloso. Ayuda a forjar tu actual realidad, que es de bastante resiliencia. O sea, a ver, yo, si nos vamos a la segunda parte del libro, que está intercalada con la primera, yo cuento cuando decidí, después del intento de suicidio, trabajar en los medios de comunicación, que era mi sueño de vida. Y yo decía... Yo era fanático de Quién quiere ser millonario con Don Francisco. ¿Se acuerda cuando las familias casi se mataban en las casas por adivinando quién había inventado la secadora, no sé? Entonces yo decía, ¿quién inventa las reglas de esto? ¿Quién hace esto? ¿Cómo se anota esto? Y era como, voy a trabajar en esto voy a dedicar mi vida. Yo era un tipo que era gordo en Curicó, sin ningún futuro, me habían echado a la universidad, y era como llamar a la NASA y pedir que me llevaran a la luna. Era una cosa que no tenía ninguna gestión. Y lo terminé logrando. Terminé trabajando con CQC, terminé trabajando en TVN, terminé trabajando de director creativo con Marcelo Comparini en un montón de partes. Y la historia también está en Macho Beta. ¿Por qué macho beta? Siento que uno siempre conoce como la clásica definición del macho alfa. Yo andaba caminando por acá, por fuera, por Providencia, paseando a mi perro, pensando en cómo ponerle este libro. Y me dio 1000 vueltas y un día dije, macho beta, es obvio. Es como las... Es obvio. Es como, ¿por qué obvio? Te voy a explicar ahora. Porque básicamente es el tipo que no es un macho alfa, que nunca sobresale, que nunca se impone. O sea, si yo, no sé, por X motivo me tocara trabajar con ustedes en la radio, yo nunca sería el líder de opinión, nunca saco la voz, nunca soy capaz de imponer un punto muy, muy fuerte. Entonces, eso es un beta, alguien que sigue nomás, alguien que no es un líder natural. Pero estás dando a conocer todas tus vivencias, tus visiones a través de la escritura, donde encuentras un nicho. Este no es tu primer libro. Tú ya escribiste Colorín diabético de Marte y El ataque de las moscas anoréxicas. Son los títulos del libro, Carla. Sí, así es, lo tengo claro. Hay encontrado un nicho ahí. Y había uno tercero que se llamaba El asesino chihuahua pirómano, que nunca lo publiqué. ¿Ya? Porque como que el chiste se repetía, pero... Básicamente, escribir como que te da una distancia entre el lector y tú, que es un medio, que es el libro, donde uno se escuda. Yo siempre he sentido que incluso puede ser hasta cobarde escribir. Y yo lo hago. Frente a tu computador, enviar, listo. Nunca está como el cara a cara.
pero a la vez es la herramienta que me dio la valentía para atreverme a hacer lo que estoy haciendo. O sea, yo creo, Carlos, que eres súper valiente. O sea, creo que escribir un libro que va a estar en una exposición en las librerías, en internet, ¿no es cierto?, en editorialforja.cl, que puede permanecer en el tiempo, ¿no? Porque no se va a ir, el libro va a estar ahí siempre, acompañándote, contando tu historia desde una valentía mayor. Yo ahí discrepo un poco contigo, pero yo creo que es súper interesante también comentar un poco, y Cristian lo decía, que esto no es solamente una forma coloquial de decirlo, un muro de los lamentos, donde uno cuenta todas las cosas malas que le ha pasado, ¿no? Todo el bullying que ha sufrido, ¿por qué? Sino que es una historia también esperanzadora, porque habla de tu capacidad de ponerte de pie, ¿no? De tu capacidad de escribir un libro, ¿ah? Y de finalmente contar todo lo que has hecho para superar circunstancias que probablemente a otros lo habrían hundido. ¿Qué mensaje crees tú que hay que transmitir hoy día a esos jóvenes que están sufriendo bullying? Porque antes uno dejaba el colegio y tal vez dejaba de sufrir el bullying, pero hoy día con las redes sociales, lo decía muy bien Cristian, esto es 24/7, ¿no? No te deja de acompañar. O sea, básicamente yo no sé cómo decirlo. He pensado mucho en esta pregunta que me estáis haciendo. ¿Qué mensaje le puedo dar a la gente? Y honestamente, a ver, el libro yo cuento cosas que pasan, no hay reflexiones, yo digo pasó esto. A veces soy irónico, pero son cosas macabras. O sea, yo cuento una violación literal en el colegio, con una raqueta de tenis, en el partido de Austria con Chile en Francia 98. Y yo ahí me lo tomo, y por eso te pregunto esa pregunta, ¿por qué es tan peligroso llevar una raqueta de tenis a un partido de fútbol? Cuando todo Chile estaba en Francia 98, ¿se acuerdan? Que era como todo país prendido. Empataron en el último minuto. Paulina Nina ahí en el Sena haciendo el programa de tele, y yo tuve el momento más grave en toda mi vida ahí, ese mismo día. Entonces, no sé qué decirle a la gente, solamente le puedo contar qué hice yo, qué acciones yo tomé. Me encantaría darle esperanza a la gente, digamos que se puede, pero no estoy capacitado para hacerlo. Yo solamente puedo contar mi historia. Claro, Macho Beta finalmente una historia, la historia de Carlos Otondo, que mezcla finalmente dos líneas de tiempo. Él va al presente, hay algunos capítulos del pasado, sea un pasado más o menos intenso, y si bien el tema central es el bullying escolar, hay un par de historias que también de alguna manera pueden ser entretenidas. O sea, este libro no entero, ¿cierto? Es una tragedia. Tuve la oportunidad de saber de qué se trata, Carla, pero no lo he leído. Sé de qué se trata y no lo he leído. Porque está, y este hombre sabe, se ríe aquí al lado mío, sabe de tecnología, y fíjate que además de tenerlo en libro digital, tiene capítulos, está el libro entero en Spotify. Cuéntanos de esa innovación. Estamos conversando con Carlos Otondo, escritor, cierto, autor del libro Macho Beta, que habla justamente del bullying en el Día Internacional del Cyberbullying. Básicamente decidí hacer un podcast porque quería contarle a la gente cómo escribí cada capítulo. Entonces, por ejemplo, como el backstage de cada capítulo. Claro, entonces yo te cuento, la mayoría del libro lo escribí en el Starbucks que está ahí en Manuel Montt con Bilbao. Perdón, no puedo decir marca, ¿ya? En el café verde, ya lo dije, pero bueno. No, está bien, dale nomás. Y yo cuento cómo llegué a decidir. Yo puse reglas personales. Por ejemplo, lo que yo cuento, primero dar un contexto en cada capítulo, después decir cosas que pasaron en un día. Pero ¿por qué pasaron en ese día? Me quejo mucho en el podcast de la repetición de palabras que a veces hago, de algunas pequeñas fallas que voy encontrando mientras leo el libro. Pero básicamente, a ver, ¿qué pasó? Yo me encontré con un compañero de curso. Me lo encontré aquí en la calle, mientras yo andaba corriendo. Me saludó y me dijo, Carlos, estamos tranquilos. Ellos creo que tienen un grupo de WhatsApp que hablan del tema, no sé. Y porque nadie lee. Entonces dije, ¿verdad que nadie lee? Yo creo que la gente sí lee, pero por si acaso, vamos a hacer un podcast. Y quiero que todo el mundo sepa la historia, de verdad. Estoy así como ansioso con el tema. Yo todavía tengo muchas secuelas de esa época. Yo tengo disforia corporal grave. O sea, yo me miro al espejo, me estoy viendo acá en la misma cámara y yo veo un tipo obeso, así como Brendan Fraser. Yo me meto a la ducha con la luz apagada. A ese nivel llega el tema. Y eso creo que no lo voy a superar nunca. Por ejemplo, esta camisa no me la ponía hace tiempo. La saqué hoy día y con ansiedad de que no me cruzara.
Después me puse los pantalones. Esto fue literal, hace media hora atrás. Yo vivo aquí al lado. Me puse los pantalones y se empezaron a caer. Cinturón. Y hasta que hoy yo iba a llegar al cinturón. No me lo ponía hace como un mes. Y te da tiritón. Y es una ansiedad diaria. Que... Hay secuelas que quedan, ¿cierto?, del bullying, y es importante hablar justamente de eso, por eso lo estamos haciendo ahora. Hay referencia a los 90. Está lleno. Al que le gusta Star Wars y no lo ha visto, no ha visto algunos capítulos, yo vi un par de spoilers. ¿Ah? No, yo cuando era chico era un nerd de los más nerds. Insisto, era un nerd obeso, con voz súper femenina, lo que me convertía en el target perfecto. Y a la vez quería contar, sí, porque yo en mi casa también era un nerd, y yo jugaba computador y me encantaban estos tarros gigantes que ocupaban una pieza completa en una casa, donde el computador se convertía en la pieza del computador. No es como ahora, que yo veo computadores en todos lados. También hablo mucho de eso. Hablo de Beavis and Butthead, de mi juego favorito, que era Command and Conquer, que quizá ustedes no lo ubican, pero a mí me ayudó mucho. De las Spice Girls también hablo. Entonces... fue una época que, si bien fue muy traumática, le dejó cosas al mundo que yo quería rescatar en el libro también, porque yo también las veía y también era un público. Oye, Carlos, yo quisiera insistirte un poco, porque tú dices, yo no tengo las fórmulas, ¿no? Yo cuento lo que me pasó y lo que viví. Pero tu experiencia finalmente te hace ver este tema de una perspectiva y con una capacidad que quienes no han vivido el bullying, como lo has vivido tú, no tienen. Y hoy día, en este día que busca finalmente tomar conciencia, todos quienes nos están escuchando y nosotros también, quiero insistir en que hoy día el ciberbullying nos acompaña, no nos deja vivir, porque estamos atados a las redes sociales, estamos atados a un espacio que ya no tiene una temporalidad que te permitía descansar. Antes tú podías vivir bullying en el colegio, pero te ibas a ir a tu casa y podías estar en un espacio protegido. Hoy día tú llegas a tu casa, sigues conectado y ahí puedes seguir el bullying. ¿Cómo ves este cambio que hoy día tienen las redes sociales, tiene el internet, con este proceso tan duro que ya no es solamente presencial, sino a través de la vía remota, digamos? Mira, te digo algo. Yo creo que si hubiera habido celulares en esa época, yo no estaría acá. Mira. ¿Te habrías matado? Sí, seguro. Es una de las consecuencias más directas del bullying. Entonces, insisto, yo me encantaría decirle a un niño que está, no sé, en Puerto Montt, en Antofagasta, que lo están haciendo bolsa, decirle, ¿sabes que esto se arregla? Hay que confrontar a los bullies. No es tan sencillo. Es que está en todos lados, y no solamente en los colegios. Entiendo que el libro se enfoca full en eso. Pero oye, ustedes, los políticos, muchas veces aquí comiéndome un completo con mis amigos y les sacan pero hasta la madre. ¿Quién se creen que son? Entonces, no sé, yo sé que yo lo puedo decir, quizás ustedes no pueden, así que yo lo digo por ustedes, no se lo de verdad. Lo conversábamos fuera de micrófono, o sea, claro. El nivel de agresividad que hay en redes sociales ahora, desde ni siquiera en fotos políticas, en fotos familiares, fotos de cualquier, que pasa un poco la vitrina que tiene la gente, que es pública, ¿cierto?, de alguna manera, pero hay un nivel de odio que lo resume muy bien Carlos. En todos lados, en los clubes deportivos, en las famosas ligas de fútbol. Insisto, ¿por qué un cabro chico de Angol, que le gusta jugar a la pelota y puede haber un equipo? Quizá hay más equipos, perdón, pero es un ejemplo. Y la única forma de poder jugar fútbol, que quizás es lo que más le gusta, es bancarse que todos lo molesten en el taller, o sea, en el club, porque no se sabe defender, y si se va, no hay más. ¿Por qué? Hay que poner ojo ahí. Todos conocemos a alguien. Quizá en esta oficina hay alguien que la hace en bolsa y todos decimos, pero son bromas, si es el Pepe o el Juan. No, pues porque para esa persona su sustento económico está en bancarse eso todos los días. Yo lo vi en TVN cuando trabajé ahí, yo lo vi en CQC, ¿para qué decir CQC? En Canal 3, en todos lados, en Mega, ¿para qué decir también? Bolsa, pegale, pero son bromas. Y total, no se va a ir, pues, si tiene que trabajar. Y en este medio que estamos nosotros, que es tan chico, alguien patalea y le cierran todas las puertas. Tremendo libro. Le agradecemos a Daniela, que nos contactó también, y esperamos tener a otros autores de Forja ahí en un tema que valía la pena, creo, Carla, conversarlo en el día de hoy, en el momento cuando los colegios están regresando a las clases. Puede ser un muy buen libro para los padres, apoderados, para de repente
poner ojo, y con esto concluimos la entrevista al día de hoy, Carlos, con palabras finales, a los papás, ojo que esto pasa y esto ocurre, no es parte, ¿cierto?, del imaginario. Atención con las señales que dan los niños en los colegios, en la casa, se nota, sí, hay que verlo, y papás que quizás no lo quieren ver, porque es complicadísimo el tema. Entonces decir, no, si es broma, no es broma, eso es lo más importante, no es broma, eso es lo que más quiero decir. Está bien, pues, clarísimo, tremendo, Carlos. Gracias, Carlos, de verdad admiro tu valentía, admiro tu capacidad, y creo que ha sido una gran entrevista y un gran aporte a este programa. Y admiro mucho a ustedes también, que se bancan todas las cosas que les dicen. Yo sé que no lo pueden decir, yo lo digo, pero usted, nadie tiene derecho a decirle esas cosas a la gente, menos a los políticos ni a nadie. Uno se acostumbra. Y la persona que se gane el libro, que me contacte por Instagram, Carlos Otondo, yo se lo firmo y nos juntamos después. Perfecto. Eso. Ya pues, me gustó. Muchas gracias. Oiga, profesor, muchas gracias, mucho éxito con el libro, en especial que ayude de alguna manera a jóvenes que están pasando por lo mismo, que se den cuenta que, porque me da la impresión que uno piensa que solamente te ocurre a ti, y al leerlo te das cuenta que le ha ocurrido a otras personas. También pienso en los padres y apoderados, para de repente ver las señales, y nosotros ahí la fotito, saludamos. Y continúa, por supuesto, la programación de Radio Agricultura. Sigan en este dial, la 92.1 FM en Santiago, porque ¿quién continúa, Carlita? Ya vienen